excelente. Bueno, gente, ¿cómo les va? Estamos en una nueva apertura de mercados, así como todos los miércoles sí, a las 10 de la mañana. La idea es un poco repasar lo que está sucediendo en los mercados, ¿sí? Esta semana, bueno, cargada de noticias a nivel local. Sí, ayer terminamos de realizar, por terminamos me refiero a Argentina, ¿sí? Argentina terminó de colocar, ¿sí? 16.500 millones de dólares, una deuda, una colocación de deuda muy importante, ¿sí? Con precedentes históricos, ¿sí? 16.500 millones entonces colocados a 3, 5, 10 y 30 años, ¿sí? A tasas que iban desde el 6,5% hasta un poco más del 7%, ¿sí? 7,10%. La verdad muy interesante cómo se comportó el mercado, ¿sí? Tuvimos ofertas por 67 mil millones de dólares, ¿sí? La oferta en una colocación de deuda más grande en la historia argentina. Así que la verdad, una muestra de que bueno, un poco el mercado estaba un poco esperando esta salida de Argentina del default, de una vuelta al mercado de deuda, hacia los mercados internacionales de deuda. Y bueno, esta deuda será destinada al pago de holdouts, ¿sí? El pago de holdouts que probablemente se efectivizará el día viernes, ¿sí? El próximo viernes 22, con lo cual quedará un remanente de esos 16.500 millones de alrededor de 4.500 millones que según el gobierno sería destinado a obras de infraestructura, ¿sí? Con lo cual entonces la colocación de Argentina muy interesante. En el grey market, ¿sí? El mercado intermedio, ¿sí? entre que se coloca, entre la licitación primaria y que ya operan los brokers. En el grey market entonces bajaron un poco las tasas, ¿sí? Que Argentina pagó, con lo cual seguramente vamos a ver replicado este movimiento en también los títulos de ley local, ¿sí? Muy interesante estuvo ayer el mercado, ¿sí? El Merval, casi un 5% arriba, ¿sí? Un retorno muy interesante. Hace algunos días que no se veía todo el Merval en verde. La verdad, unos rendimientos muy interesantes. Sobre todo, bueno, lideró APBR, ¿sí? La petrolera brasileña, 8,4 subiendo. YPF también muy interesante, 6,5 arriba ayer. Y la siguieron Aluar, Telecom, Banco Macro, ¿sí? Con subas de 5,5, 6%. Así que la verdad retornos muy interesantes, muy interesantes para los activos argentinos que están dando señales de que, bueno, quizás la noticia de la nueva colocación de deuda, la salida del default, quizás no estaba tan descontada en los precios, sí que era algo que se venía debatiendo, si las últimas subas que vimos desde mediados de febrero ya estaban descontando todo este escenario, pero bueno, parece que la suba continúa así después de un descanso de unos 15-20 días que vimos en el Merval. Ahora continuamos al alza, parece, con todos los activos argentinos. ADR también subiendo de manera interesante en Nueva York, con lo cual, bueno, una expectativa muy positiva entonces para Argentina. Me parece un paso inicial muy importante para el país, esta salida de default, ¿sí? Y bueno, lo que habrá que hacer ahora es poder administrar, ¿no? este dinero que podemos colocar en los mercados internacionales y bueno, evitar quizás financiar gasto, ¿no? Lo ideal sería no financiar gasto con esta deuda. Vencieron ayer en Levax, ¿sí? Ya pasando más a lo que tiene que ver con deuda a nivel local, ¿sí? Ahora en pesos. Vencieron 55.543 millones, ¿sí? En Levax. Y el Banco Central nuevamente manteniendo
manteniendo las tasas en 38%, ¿sí? Para 35 días, 38%. Se mantuvo casi toda la curva de tasas, se mantuvo, excepto la de 63 días, ¿sí? Que subió 50 puntos básicos con respecto a la licitación anterior. Pero bueno, siguen las tasas entonces de 38. Muchos esperaban que quizás esta sea la licitación en la cual bajaran las tasas, pero bueno, la institución presidida por Federico Sturzenegger decidió entonces mantener la tasa en 38%, que como había indicado en el comunicado de las licitaciones previas, lo que está esperando un poco el Banco Central es haber una disminución en la inflación, ¿sí? Con lo cual habrá que esperar un poco más para ver alguna baja de tasas, ¿sí? Probablemente sea, yo creo que hay chances de que sea la semana que viene, que empiecen a bajar levemente, ya que tenemos una de las licitaciones más bajas, ¿sí? Dentro de lo que veníamos teniendo, un vencimiento bastante más bajo de lo que veníamos teniendo y de lo que va a venir, ¿sí? Recordemos que mantener estas tasas no es para nada gratis, de hecho es bastante costoso, y bueno, un poco se estaba hablando de la bola de nieve de las LEBACs, ¿sí? Que todos estos vencimientos que eran muy grandes se van a tener que pagar, ¿sí? Y en el término de un mes, ¿sí? Todas las tasas de 38% que venimos teniendo en las últimas 6 licitaciones son de vencimientos realmente muy importantes, que van a estar venciendo entre el mes de mayo y el mes de junio, ¿sí? Con lo cual el gobierno deberá buscar una salida, ¿sí? Buscar una solución a tamaños vencimientos, quizás colocar un bono un poco más largo, o ir administrando con vencimientos quizás un poco más extendidos en el tiempo. El otro dato muy importante de ayer, dato fundamental: riesgo país argentino bajó ayer 3,7% a 388 puntos básicos, ¿sí? Este nivel es el mínimo desde 2008, ¿sí? Con lo cual otra señal del mercado que nos está dando que Argentina tiene muy buenas perspectivas en los mercados de deuda. Así que, digamos, datos muy positivos por lo general en estos días para Argentina. Habrá que ver cómo sigue, ¿sí? Si tenemos alguna nueva emisión. Sin embargo, Prat Guy ayer en conferencia de prensa dijo que bueno, esta sería a priori la única colocación de deuda en los mercados internacionales, al menos por este año, ¿sí? Así que veremos cómo continúa la situación, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo están los mercados, ¿sí? El crudo recortando hoy, ¿sí? Después de días de subas, ¿sí? A pesar de inventarios bastante grandes. Ayer tuvimos los inventarios del API, ¿sí? Como todos los martes, inventarios semanales de petróleo crudo en los Estados Unidos, y arrojaron 3.100.000 barriles, por encima de la previsión, ¿sí? Que arrojó el instituto, de 1,6 millones. Es decir, los inventarios continúan en niveles bastante altos. Sin embargo, el precio del crudo parece todavía estar estable. Recordemos que el domingo pasado hubo una reunión en Doha, ¿sí? Capital de Qatar, por parte de los países petroleros de petróleo, los países productores de petróleo, disculpen, y no hubo acuerdo en congelar los niveles de producción del commodity como para estabilizar los precios. Con lo cual el lunes el petróleo abrió con un gap a la baja, ¿sí? Por debajo de los $40, y en un movimiento con mucha volatilidad en ese mismo día, el mismo lunes, recuperó los valores que había cerrado el viernes. Y bueno, el martes continuó a la alza, ¿sí? Hoy recién recortando a 41,5 entonces el petróleo. Para hoy tenemos
también, como todas las semanas, los inventarios del Departamento de Energía de los Estados Unidos con una previsión de 2,4 millones de barriles. Así que veremos cómo continúan los inventarios y si el precio de una vez por todas termina de reaccionar, ¿sí?, ante los fundamentos y busca quizás un recorte, ¿sí?, una descompresión de toda esta suba que vimos en las últimas semanas, ¿sí? Recordemos el crudo cayendo por debajo de los $30 y recuperando fuerte hasta la zona de 42, $43. Bien. Vamos a hablar un poco de Brasil, ¿sí? El domingo esas dos noticias, Doha y Brasil, fueron las que impactaron el día lunes en los mercados. En Brasil, que la Cámara de Diputados logró los 342 votos para aprobar el paso previo al impeachment, ¿sí?, al juicio político a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Y bueno, a priori en el inicio del lunes tuvimos una baja, ¿sí?, una baja de Brasil que después, en línea con lo que hizo el crudo, retomó, y el martes, ¿sí?, en la jornada de ayer, muy fuertes alzas en todos los mercados emergentes, particularmente en Brasil, ¿sí? Petrobras Brasil, ¿sí?, cotizando acá en Argentina, cotizó con un alza muy interesante, ¿sí? 8,5% entonces para Petrobras. Presentaron en Brasil datos de inflación y desempleo, ¿sí? Inflación dio 9,34% interanual en marzo, y el desempleo, bueno, medido a datos de febrero, se ubicó en 10,2%, ¿sí?, una suba con respecto al periodo anterior. Mañana, dato de color, será feriado en Brasil, ¿sí? En Brasil no hay mercados, con lo cual, bueno, habrá que esperar un poco hasta el viernes para ver cómo continúan operando los mercados. Tuvimos ayer en Estados Unidos los permisos de construcción, ¿sí?, permisos mensuales de construcción, que cayeron fuertemente, ¿sí?, 7,7 abajo los permisos de construcción en Estados Unidos, con lo cual esto nos podría estar dando un indicio de quizás una retracción en el mercado de construcción, ¿sí?, en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, ¿sí? Así que a tener también un ojo puesto sobre esos datos. Presentó Coca-Cola, ¿sí?, hace un rato resultados, ¿sí?, la empresa Coca-Cola, entonces, presentando un resultado sólido, ¿sí?, apenas por encima de lo esperado. Ganó 45 centavos por acción en el primer trimestre, así que un resultado muy interesante también, como para ir siguiendo. Veníamos teniendo varios resultados de compañías importantes. Presentó IBM hace poco, presentó Netflix también, presentaron varios bancos, ¿sí?, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America, Citibank, con la mayoría resultados un poco decepcionantes, ¿sí?, salvo alguno que otro, pero por lo general los bancos americanos recortando un poco sus ganancias, ¿sí? Los futuros levemente arriba, futuros de índices americanos. Europa, hoy mayoría de alzas, ¿sí?, mayoría de alzas en Europa. Tuvimos anoche una baja en el Shanghai Composite interesante, 2,31% abajo, ¿sí?, y el Nikkei manteniéndose 0,19 arriba. El Nikkei, que había tenido mucha volatilidad en la semana, ¿sí?, el lunes había caído 3,5%, que los recuperó el martes, ¿sí?, 3,5 arriba. Así que a seguir también las bolsas asiáticas. El Bovespa abriendo abajo, ¿sí? Merval, recordemos, abre a las 11 nuestro mercado. Esas fueron principalmente las noticias que estuvimos viendo de ayer y de hoy, ¿sí?, lo más importante, lo más relevante de estos momentos. Y recordemos, mañana noticia muy importante, que
le va a estar dando volatilidad seguramente a los mercados internacionales, que es la decisión de tasa de interés de Mario Draghi, ¿sí? Del presidente del Banco Central Europeo, con lo cual, bueno, eso me parece que va a ser el driver de cómo se van a estar moviendo mañana los mercados internacionales. Recordemos que en la última decisión de tasa de interés esta decisión había desatado una volatilidad enorme, ¿sí? Muchísima volatilidad en los mercados internacionales que, bueno, impactan directamente en Europa, ¿sí? En la economía real europea, pero bueno, arrastra por lo general a todos los mercados, ¿sí? La decisión que tome en este caso Mario Draghi. Los despido por hoy, ¿sí? Breve apertura de mercados. Los invito el viernes a participar de nuestro webinar, ¿sí? de cierre semanal. Ahí ya vamos a estar haciendo un poco más un análisis un poco más amplio. Dura media hora a las 5:30, ¿sí? Viernes 5:30 de la tarde, entonces webinar de cierre de mercados. Ya estamos con invitados, ¿sí? Tuvimos a Marco Forquera, operador de bolsa, el viernes anterior, y hoy lo vamos a estar teniendo, esta semana, el viernes, a Alejandro Penzel, también analista técnico y jefe de operaciones de acá de Invertir Online, con lo cual muy interesante para el viernes, para un poco para continuar analizando qué está sucediendo en los mercados, un poco nuestra opinión también de los movimientos de los principales activos, y vamos a estar viendo algunas oportunidades que nos puede llegar a dejar nuestro mercado, ¿sí? El mercado local. Los despido por hoy, que tengan muy buen día. Hasta la próxima.